ministro de Vivienda y Edificaciones, yo también escuché la parte de Habitat, no sé si eso, el nombre completo como es, pero Vivienda y Edificaciones. Carlos Bonilla, pues me acompaña en esta oportunidad y le agradezco de corazón que haya aceptado pues venir para responder algunas preguntas, ¿verdad? Como deben hacer los funcionarios. Se dice que la principal rendición de cuentas tiene que ser ante los medios y después ante el país en el día a día. Saludo, Carlos, y gracias por acompañarme. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, don Héctor. Para mí es un placer estar aquí en su programa hoy domingo. Aprovecho la oportunidad para saludar a la teleaudiencia que nos está siguiendo atentamente. ¿Cómo no? Bueno, Carlos, a ver un poco el radio de acción que tiene el ministerio que tú diriges. Se queda con parte de lo que fue el INVI, ¿verdad? El Instituto Nacional de la Vivienda, y entonces te traspasan parte de lo que tenía la responsabilidad hoy soy, más algunas responsabilidades ya de carácter normativo, se puede decir, del Ministerio de Obras Públicas. Más o menos es así. Correctamente, todo lo que tiene que ver con el INVI y en tema de vivienda, que es un tipo de edificación, y toda la parte de edificaciones de lo que era antiguamente la OISOE, que ni siquiera me gusta mencionar ese nombre, pero todos los hospitales que son edificaciones, las universidades, los edificios gubernamentales, esa materia de la ingeniería, pues se pasó a lo que hoy es el Ministerio de la Vivienda y por supuesto toda la parte de las licencias de construcción que son de edificaciones. Al nosotros ser especialistas en eso o diseñar esa institución para que sea especialista en ese tipo en esa rama de la ingeniería, pues también pasaron esa permisología para allá. ¿Cómo no? Bueno, y entonces, un poco, Javier, el presidente de la República hace 2 semanas que fue a las cámaras legislativas a depositar las memorias de su gobierno correspondiente al pasado año 2024, y por supuesto habló de los logros en materia de la institución que tú diriges, un poco para refrescar y si algunas de las pues obras, porque siempre los presidentes lo que hacen es coger un poquito por el tiempo. Vamos a ver básicamente cuáles han sido los renglones más que tú entiendes que pues han sido de más resultados en lo que te toca como ministro. Bueno, hay muchos logros que nosotros estamos muy orgullosos de poder exhibir como gobierno y como ministerio. Por ejemplo, el hecho de alcanzar sobrepasar en esta gestión gubernamental las 9,000 viviendas construidas y entregadas con su título, pues es un hecho que nos llena de mucho orgullo. Para poner eso en perspectiva, porque siempre es bueno compararse para ver cómo uno anda, en el gobierno pasado, Ciudad Juan Bosch fue un proyecto muy emblemático de esa gestión, que lo promocionaba mucho y era un proyecto bastante ambicioso. En ese proyecto, en 8 años, entregaron 5,000 viviendas aproximadamente. Nosotros en prácticamente 4 años hemos entregado 9,000 viviendas. Y eso que tú le sumas una pandemia que no permitió la planificación ¿verdad? No habitual de un gobierno, porque en esa transición pues estaba ese problema, aparte de que las elecciones se movieron. Tuvimos menos tiempo para todo el efecto de la pandemia, que el país se paralizó, eso es... esos proyectos nosotros los diseñamos, los aprobamos, porque para que tengan título hay que aprobarse en todos los estamentos gubernamentales, hicimos una licitación, todo eso lo tuvimos que hacer y como quiera, en 4 años prácticamente entregamos 9,000 viviendas, casi el doble de lo que se entregó en ese proyecto. También en materia de... Perdón, esas viviendas, ¿cómo son? Porque hay 2 mecanismos de construcción. Hay una que depende, o no sé si todavía sigue dependiendo, porque me dicen que el ministro Paliza como que no le gusta mucho el tema de
sino más bien fiscalizar todo lo que hay, pero lo que está adscrito al Ministerio de la Presidencia, que también tienen un proyecto habitacional. En el caso de la que tú construyes, son viviendas gratuitas, las otras entran en el caso del fideicomiso. ¿Cómo? A ver si lo entiendo un poco. En ningún caso el gobierno entrega viviendas gratuitas, muy raras excepciones. Lo que hacía el INVI era que entregaba una vivienda, donaba el 60% de la vivienda y el otro 40% pues lo cobraba en cuotas. Sí, claro. Muchas veces ese 40%, la mayoría de veces, no era cobrado como debería de ser, como decía el contrato. Pero en ningún caso el INVI, por ejemplo, salvo excepciones, que habían donaciones por temas puntuales, pero se tenían que aprobar en un consejo, eran los apartamentos donados. Era con el tema del 60%. Sí, lo recuerdo perfectamente. 40% el beneficiario pagando en cuotas. Nosotros lo que hicimos fue que ese 40% que se lo pagaran al banco, para nosotros poder garantizar ese cobro y que el banco, que eso es lo que hace normalmente, se cobre pues lo que falta del 40%. Okay. Y así lo hicimos y por eso pudimos recolectar ese dinero para poder pues hacer más viviendas para más personas. O sea, lo mismo que estaba planteado anteriormente, pero de una manera más efectiva. Y no son viviendas 100% donadas. Nosotros no creemos en eso. Viviendas económicas de bajo costo para personas pobres. Viviendas económicas, pero donadas a un 60%, sí, que claro, es mucho también. En Colombia, por ejemplo, habían proyectos de viviendas que eran donados 100%, y al cabo de poco tiempo esos proyectos eran abandonados, sí, porque claro, no había dolor, no había un sentido de pertenencia, porque no costaba ningún esfuerzo. Bueno, yo comprendo lo que tú estás diciendo, porque en el estudio que estamos grabando, esto más o menos fue así. O sea, este apartamento, esto se hizo un estudio, pero más o menos fue así. Fue una edificación del INVI, o sea, lo comprendo perfectamente. Entonces, eso nosotros lo hacíamos a través de un fideicomiso que garantizaba que al banco le iban a pagar y que las reglas se iban a respetar, pero la metodología era así. El proyecto Familia Feliz, que al que usted se refiere, que estaba en el Ministerio de la Presidencia, ayer precisamente pasó al Ministerio de la Vivienda. Okay. Nosotros estamos en un proceso de transición para verificar qué es lo que nos están entregando, sí, pero eso pasó ayer. Okay. Entonces eso es una primicia. ¿Cómo no? que tenemos aquí en este programa, como debe de ser, sí, para que la teleaudiencia sepa, pero que nos den un chancecito para nosotros, claro, analizar qué es lo que estamos recibiendo. Pero evidentemente me imagino que si hay los proyectos que están en curso de construcción, mientras tú ves lo que estás recibiendo, me imagino que eso no se detendrá, porque hay un equipo de trabajo que lo que me han dicho es que es muy eficiente y que, bueno, pues había hecho hasta ahora un gran trabajo, valga la redundancia. En sí, ese sentido. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a revisar con celeridad, con rapidez, para que las personas no se perjudiquen de ninguna manera, y vamos a hacer el mayor esfuerzo para que eso salga rápido. Sí, es evidente que algún tipo de revisión hay que hacer, claro, antes de emitir cualquier erogación de fondos y eso, para nosotros estar seguros. Pero hay una continuidad de Estado, es el mismo, claro, gobierno y por ende nosotros ya de por sí eso va a salir bastante rápido. En tema de reparación de vivienda, que es un proyecto bastante bonito, se llama Dominicana se reconstruye. Nosotros vamos y reparamos el techo de las casas, las paredes, cambiamos el piso de tierra por cemento. Ahí hemos entregado prácticamente 52,000 viviendas. Estamos hablando de beneficiar a más de 200,000 dominicanos que antes, cuando llovía en su casa, se le enlodaba el piso. Ahora, como decían, como se dice en el argot popular, llovía afuera y escampaba adentro. Exactamente, cosa que no solo molestaba porque no estaban resguardados, protegidos, sino que las enfermedades
Bueno, salubridad. Y además la dignidad de la persona, o sea, le cambia totalmente y le dignifica su existencia. Puede sonar un proyecto de poco recurso o poco importante, pero para esa familia lo significa todo. O sea, que es un proyecto que nosotros estamos muy orgullosos de él y en comparación con otras gestiones, estamos hablando de que antes se reparaban 3.000, 4.000, 5.000 viviendas. 9.000 fue lo que más se reparó en una gestión. Aquí estamos hablando de 52.000 viviendas. Eso es un monto, una cantidad mayor que se ha impactado y que se ha reducido el déficit habitacional debido a ese programa considerablemente. Bueno, pues entonces ya yo veo por qué es el tema de que si en 5 años el presidente Abinader construyó más que en 12 el presidente Leonel, si es un almuerzo, si es un desayuno, si es una cena, si es en Santiago, si es en Pedernales o si es a nivel nacional, no sé cómo, de manera que me imagino que ustedes están artillados con todos esos datos. A mí no me han invitado al almuerzo, pero si me invitan, yo llevo los números y yo digo lo que hay porque la verdad que los logros son importantes. Aparte de eso, el Ministerio de la Vivienda en materia hospitalaria hemos entregado casi 29 centros de salud, incluyendo hospitales, que hemos entregado 10, y CDAP, que hemos entregado 11, y casi estamos hablando de 650 camas hospitalarias que hemos puesto al servicio de la nación. Recientemente, hace 2 o 3 semanas, entregamos el hospital de Jarabacoa, que era un hospital que tenía más de 10 años la población loca por recibir su hospital, y nosotros se lo entregamos, el gobierno del presidente Abinader se lo entregó hace 2 o 3 semanas. O sea que el impacto que ha tenido, aunque es un ministerio de recién creación, en la población dominicana ha sido muy positivo para las familias. ¿Cómo no? A propósito del tema de los hospitales, bueno, hay hospitales emblemáticos, no sé si están bajo tu responsabilidad. Siempre el tema del MUSA de San Pedro de Macorís, se habla, no sé qué pasó con San Cristóbal. El hospital, si ya se concluyó, tenemos la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, y bueno, pues no sé si uno de los hospitales de Santiago, esos hospitales un poco emblemáticos y grandes, ¿qué ha sido? ¿Cómo van y cuál es el compromiso en ese sentido? En cuanto al MUSA, el MUSA ya el 80% de lo que fue el alcance original del proyecto está entregado y ya muchas de las áreas están reformadas. Okay. Es bueno siempre cuando hay un hospital que está en funcionamiento, que hay pacientes, la única manera de hacerlo es entregar por áreas, porque en lo que tú arreglas un área, la gente se tiene que mudar para otra. Y cuando tú terminas esa, pues muda a la gente de nuevo y puedes arreglar otra área porque el hospital no se puede cerrar porque está dando servicio. Entonces ya ese hospital MUSA, que estaba totalmente destruido al principio de la gestión, ya el 80% aproximadamente está totalmente renovado. La ciudad sanitaria, el 70% ya está funcionando. Solamente falta el 30% que tiene que ver con un edificio, el edificio C, que es el Hospital Clínico Quirúrgico. Eso es un centro hospitalario bastante amplio, el más amplio del país. Y ese va a estar listo para agosto, para que esté ya listo al 100% ese hospital. El hospital de San Cristóbal fue una idea del presidente Abinader de crear una red de trauma, y es un hospital traumatológico. Se licitó el año pasado y yo lo voy a visitar próximamente. Es un hospital que tiene un ritmo de construcción bastante bueno. Ya se ven muchos avances en la obra, pero no es un hospital que tenía mucho tiempo en construcción, o sea, apenas tiene menos de un año. Y así, por ejemplo, en Santiago no hay algo. El Cabral Ibáez, nosotros reformamos la emergencia, que ya está lista. Okay. La vamos a entregar próximamente. Estamos también haciendo un hospital traumatológico en Higüey, que también lo vamos a entregar próximamente. En Mao estamos haciendo uno, estamos haciendo... Ya se entregó el de Asua.
El de Asua lo entregó el SNS, porque ellos fueron los que lo hicieron. También está el de Dajabón, que lo estamos reformando nosotros, el de Nisibón, el de Villa Vázquez. Y así, por el Villini, por ejemplo, nosotros entregamos una gran parte de ese hospital. ¿Cuándo se concluye el Villini? El Villini está concluido. Lo que estamos construyendo es un área nueva que se compró una casa al lado para hacer una emergencia que nunca ha existido. Y esa emergencia, pues nosotros la vamos a entregar aproximadamente 1 mes y medio. ¿Cómo no? Entonces, tú me dices que la ciudad sanitaria es probable que se concluya lo que corresponde al trabajo, a la responsabilidad de tu institución en este año puede estar concluida. En este año precisamente va a estar concluida 100%. Estamos planificando para entregarla en agosto. También tenemos la responsabilidad de construir las extensiones de la UAS en las diferentes provincias. Ya hemos entregado 3 en Atomayor, en Baní y en Asua, y próximamente vamos a entregar Neiva, Cotuí, Santiago Rodríguez, y estamos desarrollando también Santo Domingo Este, que va a ser una extensión muy grande, espectacular, que va a permitir que esas personas del municipio más grande del país pues puedan quedarse en su municipio, recibir su clase y no tengan que trasladarse a la sede central, mejorando considerablemente el tránsito de la capital. Y dará tiempo porque o sea, los niveles de avance, dará tiempo en el periodo de gobierno que le queda al presidente. En el periodo de gobierno, con Dios mediante, va a dar tiempo a concluir eso. También tenemos la responsabilidad de las cárceles que se nos pasó desde la Procuraduría. Estamos reformando la cárcel de Las Parras, que vamos a entregar próximamente la primera etapa. Estamos hablando de 2.500 privados de libertad que van a poder pues ingresar en esa primera etapa. Vamos a entregar un ala de alojamiento y la parte administrativa. En aproximadamente junio, julio vamos a estar entregando eso. Hay cárceles en San Juan que estamos reformando, en Barahona. Yo soy de San Juan y esa de Pedro Corto estaba prácticamente lista. Bueno, se detuvo y me imagino que ante la situación de parálisis debió, bueno, pues atrasarse y deteriorarse. Estoy hablando de la cárcel de Pedro Corto. Bueno, sí, ¿Cuál es la realidad ahora mismo? Ya que estamos en primicia, le doy otra primicia. Por favor. En esa cárcel de Pedro Corto hubo que demoler 2 edificaciones porque no cumplían con las normas de construcción. Por Dios. Y podían tener problemas en un futuro. Y tuvimos que demolerla y la estamos haciendo de nuevo. Hay cosas que no se ven, pero cuando uno recibe una obra y la va a terminar, uno tiene que garantizar, como último que la terminó, porque ya es el nombre de uno que está expuesto, de que las cosas que se hicieron, aunque no fue uno que las hizo bien. Y por eso nosotros estamos tomándonos, ¿verdad?, ese tiempo para minuciosamente determinar que todo eso está bien hecho. Y esa cárcel se va a poder entregar este año, pero hay cosas que tenemos que arreglar. Bueno, en términos de la cárcel de aquí, el complejo de La Parra, ¿cuál es más o menos el calendario que se podría concluir? Me dice que ya próximamente a mediados de año se estará entregando para 2.000 y tantos internos. Y después continuar. ¿Hay algún calendario de conclusión que tienen previsto? En este año, al final de año, se va a entregar una segunda parte que va a ser otra parte importante de la cárcel. Y ya para el año que viene, segundo trimestre, vamos a entregar la cárcel completa. ¿Cómo no? Y el asunto de la dificultad del terreno y todo eso, de si era un terreno que se abnegaba de agua, toda esa cuestión, ya se pudo hacer el sistema de drenaje para no tener problemas, porque eso era lo que también, dentro de otras cosas, lo que se criticaba. Sí, definitivamente quizás si se hubiera diseñado el proyecto desde el principio, en esta gestión quizás no se hubiera elegido ese lugar para hacer esa cárcel, quizás se hubiera elegido otra. Pero en ingeniería todo se puede.
han construido aeropuertos en el océano. O sea que lo único que todo va a salir más caro, esa es la realidad. Y en el caso de la cárcel de La Parra, nosotros estamos tomando todas las previsiones para que en ese lugar que se eligió construir, pues se preserve esa inversión que hizo el pueblo dominicano. Y eso va a quedar con todos los reglamentos y todas las cosas de la ley como tiene que quedar la cárcel. Y cuando nosotros las estamos entregando, le estamos poniendo el sello de calidad y de rigurosidad que nos caracteriza, y eso va a quedar muy bien. Bueno, solicito la anuencia del ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. Carlos Bonilla, voy a un corte y ya regreso con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí en este programa de Agenda con la entrevista con el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. Un poco, ustedes no le dejaron responsabilidad también de escuelas. Nos dejaron la responsabilidad de las extensiones de la UAS, pero las escuelas tienen una particularidad que forman parte del 4% para la educación. Yeah. Y ese presupuesto constitucionalmente está establecido que sea en el Ministerio de Educación que se haga eso. Que se ejecute. Entonces, como tiene que ser de ahí, pues ellos tienen una unidad que hace las escuelas y nosotros hacemos todas las otras edificaciones, como le mencioné anteriormente. Porque antes con la OISOE me parece que tenían alguna responsabilidad en ese sentido. Había un acuerdo de supervisar y fiscalizar esas obras. También con Obras Públicas estaba ese acuerdo. Pero eso lo que hacía era que ralentizaba el procedimiento. Imagínense, el procedimiento en el Estado es complicado y lento. Si le agregan más instituciones a ese procedimiento, pues se va a volver más complicado y más lento. Entonces, lo que el presidente hizo de una manera acertada es que robusteció el departamento en educación, de que construye las escuelas, y de ahora todo se hace interno. Como quiera, era su responsabilidad porque el presupuesto y la contratación salía de ahí, pero ya todo se maneja directamente, internamente en ese ministerio. Perfecto. Mira, he recibido quejas de algunos ingenieros y lo he visto también en otros medios con el tema. Me imagino que ustedes lo heredaron y siguen teniendo esa dificultad con el tema de las deudas. ¿Debe mucho dinero el MIBE? ¿Y cuál sería entonces el plan de pago, la programación? ¿O están al día, están atrasados? ¿Cuál es la realidad de eso? No, definitivamente hay ingenieros, constructores que tienen deudas en diferentes instituciones públicas, incluyendo el MIBET, que merece que le paguen. Hicieron un trabajo y todavía no se le ha pagado. No se le ha pagado porque antes se podían hacer cosas que ahora no se pueden. Por ejemplo, el tema del 25% en una contratación. Antes se pasaba del 25% y le seguían pagando. Pero si en ese interín hubo un cambio de gobierno y ya el presupuesto tuyo pasó del 25%, yo no tengo la autoridad para violar la ley. Se le está buscando una solución a eso. Ya hay varias personas que han podido recibir su dinero de la que se les pagan, que tienen casos similares a ese. Pero estamos constantemente trabajando para poder hacer lo que es continuidad de Estado y pagarle a esas personas que han pasado mucho trabajo y muchos años para poder cobrar su dinero. ¿Cómo no? Y la ley de nudos no pudo totalmente resolver esos problemas. No, la ley de nudos no pudo resolver esos problemas, porque son obras que en su mayoría estaban concluidas. Okay. Esa era una ley para obras inconclusas. Ya. Bueno, la institución que tú diriges tiene la responsabilidad del tema de la parte de construcción que antes manejaba Obras Públicas para el tema de la vivienda.
en algunas ocasiones, y obviamente parece que eso se maneja más de una manera al margen de las regulaciones y la ley, la calidad de las viviendas que se construyen, derrumbes que han muerto personas en algunas construcciones. Ahí la institución que tú, insisto, diriges no ha tenido que ver con el asunto de si los planos, de si se cumple con todos los estándares nacionales y sobre todo pues un país que vivimos, que estamos en área sísmica, que se necesita algún tipo de resistencia. Y eso pues siempre, creo que el CODIA también ha denunciado en ese sentido de viviendas que se edifican, se construyen sin la calidad necesaria. Bueno, definitivamente nosotros jugamos un rol fundamental en ese sentido, al igual que los ayuntamientos, de preservar que las cosas se construyan de acuerdo a los códigos, pero también que se construyan de acuerdo a los planos. Porque de nada tú haces con hacer que alguien te apruebe unos planos para hacer una edificación y que después que tú te des la vuelta construyan algo que no está en los planos. Entonces, para eso se requiere de una supervisión constante. El ministerio no tiene la cantidad de personas necesarias para poder garantizar que en todos los municipios del país pues eso se haga de una manera correcta y que todo el mundo esté construyendo con licencia. En otros países del mundo eso se hace a través de las alcaldías que están en el territorio, que sería en realidad lo más conveniente porque las alcaldías conocen mejor que nadie los territorios en donde están, pero quizás las alcaldías no tienen los recursos necesarios para poder hacer ese trabajo. Entonces, ahí hay digamos, un problema que siempre ha existido. Nosotros estamos reforzando la supervisión a través de, por ejemplo, figuras como el supervisor técnico privado, que son compañías privadas que nosotros certificamos para que puedan supervisar obras por nosotros y que nos pasen reportes. Eso se está haciendo y están supervisando más de 300 obras ahora mismo. Esa figura no existía antes. Antes todo era con personal del ministerio. Aparte de todas las obras que sigue supervisando el ministerio, pues eso se ha regularizado bastante. Nosotros recientemente demolimos un edificio que estaba construido sin licencia y que era una emergencia y un peligro para los vecinos. Pues sentamos ese precedente. Es la primera vez que se ha hecho algo similar. Y ya la gente sabe que si construye algo que no está con las normas y que va a ser un peligro y que se puede caer, pues el MIBEL va a tomar cartas en el asunto y va a solicitar esas demoliciones para que se siente un precedente y que la gente respete las leyes. Porque lo que queremos es que saquen su licencia y que pidan las supervisiones al MIBET y el MIBET los ayude a que construyan las cosas de una manera correcta. ¿Cómo no? Bueno, el caso también, en estos días estuve entrevistando a la presidenta de Acoprovi y dice que el tema del bono vivienda que se entrega al amparo de la ley de fideicomiso, como que a veces mucha gente no lo pueden pues obtener o algo, y ella estaba sugiriendo que en vez de eso manejarse por impuestos internos, que se debe manejar por el Ministerio de Vivienda, porque dice que como que es muy contradictorio que quien recaude pues dé algún tipo de bono o algo así. Dice que realmente por eso no tiene mayor pues eficacia y efectividad de esa parte. No sé si en algún momento ustedes entran como ministerio en ese sentido. Don Héctor, no me ponga a pelear con la DGI. No, después el problema. No dije que dijo la presidenta, que me imagino que debe conocerla tú, la presidenta de Acoprovi. Bueno, nosotros intervenimos en ese proceso porque nosotros calificamos los proyectos, los que son de bajo costo, que son los que entran en ese régimen del bono vivienda, y ya pues la DGI es la que administra esos recursos y determina cuando todo cumple con la regla, pues le da el bono a ese proyecto y a cada familia.
habría que ver. Yo entiendo que eso se maneja de una manera expedita, porque todos los años se destinan fondos para eso. En otros países sí lo entrega, por ejemplo, en Colombia lo entrega el Ministerio de la Vivienda, pero entiendo que aquí perfectamente, si se hace a tiempo, como se debe de estar haciendo, aquí lo puede entregar también la DG. Y eso es algo de que cambia de país en país. ¿Cómo no? Bueno, con respecto al tema de la vivienda, tú, antes de entrar a funcionario, esa ha sido tu área de trabajo, y ahora mismo, pues, y lo dijo la presidenta Jacob Provi, el sector está siendo un poco zarandeado con el asunto de las estafas inmobiliarias, y eso, yo no sé, como gobierno, que es verdad que se puede aconsejar de ir a gente ya de cierta solvencia, bancarizar todas sus compras, pero es un tema que estamos viendo como más recurrente ahora, no sé. Sí, eso es debido a muchos factores, pero uno de los factores es la pandemia. La pandemia, al haber ese incremento de precios en los materiales tan fuerte, y ese incremento en las tasas de interés que los ingenieros cogen prestado para construir, pues los números de esos proyectos quizás a veces hasta negativo dan. Entonces eso ha hecho que muchas personas no puedan cumplir con sus obligaciones de entregar las unidades que tienen que entregar, aparte de lo que sí andan buscando estafar a las personas, que yo estoy seguro que son los menos, porque aquí hay mucha gente seria que hace negocio y que es responsable. Y eso, la verdad que se puede mitigar si la persona se informa antes de comprar. Si antes de comprar usted se informa y ve que ese proyecto está en un fideicomiso, pues su riesgo disminuye considerablemente, porque a través de un fideicomiso, pues las fiduciarias garantizan de que el que está comprando, pues, por ejemplo, y destina unos recursos para la compra de una vivienda, pues esos recursos se inviertan en ese proyecto. Que toda la documentación legal esté en orden, que el solar donde dice que se va a construir sea propiedad del que dice que se va a construir, y que no esté en otro lugar, por ejemplo, que no tenga ningún litigio o ninguna hipoteca, por ejemplo. O sea que si uno está bien informado y si uno pregunta, porque aquí todo el mundo se conoce, si ese constructor es serio, si lo conoce, si ha hecho proyectos, estoy seguro de que con la información adecuada y con las preguntas adecuadas, la gente va a poder tomar una decisión donde va a mitigar muchísimo su riesgo de comprarle a una persona o a una compañía que le va a entregar. Uno se preocupa tanto porque en el último escándalo de estafa, el Ministerio Público dijo, bueno, que utilizaron una reconocida empresa, una franquicia internacional, y la usaron como fachada para ¿verdad? Parece que compraron la franquicia, muy popular, uno ve las vallas montadas, y bueno, ahí uno se iba como ciego por eso, entonces realmente fueron estafadas esas personas. No, 100%, y no fue culpa de esas personas, claro que no. Pero una cosa son las inmobiliarias, las compañías vendedoras, sí, claro, de broker, que pueden ser sonoras, pero al final los papeles hablan. Si cuando tú contratas un abogado o cuando tú haces las preguntas correctas, déjame ver el título, déjame ver la potestad que tú tienes sobre este título. Entonces, si tú haces las preguntas correctas, aunque haya quien esté alante de fachada, pues tú vas a comprar de una manera informada. Y esas son las preguntas que tú tienes que hacer. Y nosotros estamos diseñando que también es una primicia que le voy a dar aquí. Por Dios, me gusta. Esto debe venir más a este programa, dale. Estamos diseñando, que lo vamos a sacar próximamente, un website, una página de internet donde las personas van a poder
subir la documentación de su proyecto que van a comprar y nosotros darle una recomendación o una puntuación a ese proyecto en base a si es un proyecto seguro o no para comprar. Pero eso sería un gran aporte a la sociedad, porque a veces hay muchos dominicanos que viven en el extranjero y a veces compran así, ni siquiera vienen y generalmente son los que más expuestos a las estafas son, pero ahí ellos podrían entrar y eso sería pues fantástico para ayudar a esa persona que después de su ahorro de toda su vida, entonces en 2 segundos pues lo pierden en la estafa y eso el Estado puede hacer un gran aporte en ese sentido. Claro que en un negocio privado, el Estado no puede garantizar que no te van a engañar, pero sí, como nosotros somos expertos y sabemos las preguntas que hay que hacer, y hay muchas personas que quizás no tengan dinero para contratar un abogado o quizás por desconocimiento no saben las preguntas que tienen que hacer, pues nosotros vamos a poner una guía ahí donde van a saber los documentos que tienen que pedir, pues los suben a la plataforma y le damos una puntuación al proyecto para que ellos estén informados de qué tan riesgoso o no es comprar ahí. Perfecto. Bueno, finalmente, y no deja de ser importante, vámonos para el centro de retención de vehículos, ya de que eso está prácticamente listo. Bueno, nosotros le estamos dando ya el entrenamiento al personal que va a operar ese centro para que pueda darle un servicio correcto a la ciudadanía y puedan, cuando vayan, recibir la atención adecuada. ¿Cómo no? Bueno, Carlos, en ese sentido, me imagino que lo ha escuchado y lo ha visto mucho. Ha habido un gran cuestionamiento de si tú como funcionario, pues, adquiriste donde estaba lo que es el canódromo, el terreno, como, pues, empresario privado de la construcción. Y entonces, para mudarlo ahora donde se está haciendo, si tú, pues, con los intereses, si no podía hacerlo en vista de lo que establecen las leyes, pues, por un asunto de conflictos de intereses, realmente, ¿qué es lo que tú tienes que decir sobre eso? Me imagino que ha visto mucha crítica en ese sentido. Sí, en su momento dimos la explicación de que eso se compró cuando yo no era funcionario todavía, inclusive cuando todavía el gobierno anterior era que manejaba esas cosas, se compró al precio que se publicó en el periódico. Ese solar queda al lado de un proyecto que yo desarrollé y es natural que uno quiera comprar para darle continuidad a su proyecto, el solar que está más aledaño. Y todo se hizo bajo las normas y bajo los procedimientos del Banco Central, que en su momento aplicó todo eso. Y la verdad que nada que temer, nada que ocultar, porque se hizo muy transparente todo. ¿Cómo no? O sea, tú compraste fue en el gobierno anterior, en la administración, no fue ahora siendo funcionario. Correctamente. Compré en el gobierno anterior. Se cerró el trato y todo eso. Todo eso. ¿Cómo no? Y ahora lo que se ha producido es la mudanza para tú ocupar tu terreno. No, porque los dos lugares están vacíos de carro. Okay. Ahí la Dirección General de Aduanas en el viejo hizo una subasta para toda esa chatarra, licitarla y que la compraran. Y eso está totalmente vacío, al igual que el nuevo, también está vacío. Bueno, hay otras críticas de si una empresa tuya, en las redes sociales, por allá, por Punta Cana, de que si un negocio con la Octi o algo así por el estilo, que aunque no se concretizó, pero salió tu nombre ahí. Sí, yo tengo una empresa que vende un sinnúmero de locales mensuales y alquila, vende a propiedades, apartamentos, a terceros. Entonces lo que esos terceros hagan con esos inmuebles, pues la verdad que uno no tiene control si con esos inmuebles van a participar en algún proceso de alquiler, porque al final era un alquiler que, como usted dice, ni siquiera se llegó a firmar el contrato, ni siquiera se llegó a concretizar nada, por razones ajenas a mí, pero la verdad que eso era de un tercero, que es mi quehacer normal, vender y
y negociar propiedades. Eso es lo que siempre yo he hecho. ¿Tú estás al frente de tus empresas privadas ahora o solamente dedicada a tu labor de funcionario? Bueno, las empresas están dentro de un fideicomiso. Okay. El gerente de la empresa es otra persona porque por mi función no puedo ejercer ahí. Soy el accionista principal y estoy informado de las cosas macro, porque los detalles tampoco los manejo por cuestiones de tiempo y de que ya no es mi rol, porque mi rol es desempeñar una función pública. ¿Y el viaje a Albania en qué condición fue? ¿De funcionario o de empresario? El viaje a Albania, aunque yo vaya de empresario, no voy de empresario porque soy ministro a donde sea que yo vaya. Y eso fue un viaje como ministro que yo fui a ver una tecnología nueva de construcción, a ver si le podía servir al país. Se rumoró, porque al final fue un rumor, que yo había hecho una contratación de 10.000 viviendas, lo cual usted, que es una persona que conoce el Estado, sabe que ni el presidente de la República puede hacer eso, porque eso es a través de una licitación. Entonces, eso no fue así. Yo vi la tecnología y volví para mi casa. O sea, no pasó nada. ¿Cómo no? Bueno, pues Carlos, te agradezco y tú deberías ir más a los medios porque además de que sabe comunicar, todas estas cosas y todas esas informaciones, a veces es verdad que cuando uno es funcionario no puede responder todo lo que dicen de uno, siempre las críticas van a llegar, pero hay cosas que se deben aclarar y se deben decir, además de decir todo lo que tú estás haciendo, que han presentado aquí, de manera que muchísimas gracias y espero que podamos tener otra entrevista. A usted por la invitación, muy a gusto. No me brindó ni un pastelito, pero estamos contentos como quiera. Eso viene por ahí, eso viene. Lo que pasa es que damos el almuerzo y todo después de la entrevista, después que se acaba la grabación. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.